Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Acá está nuevamente la de Los Ángeles con otro de sus programas, Usted, Nosotros y la Educación. Hoy día para conversar, ¿cierto?, de fondo, a partir de cuestiones generales sobre lo que es la red TENET 5.0 y el porqué de su instalación y desarrollo en la comuna de Los Ángeles. Contando para eso con dos interesantes invitados, quienes van a explicar muchísimas situaciones que dicen en relación con la inteligencia artificial y con esta red, ¿cierto?, particularmente, por lo que interesa a la comunidad local. Tengo acá a mi derecha al doctor Pablo Castillo, coordinador académico experto del Instituto Profesional Virgilio Gómez de la Universidad de Concepción, quien es ingeniero civil electrónico de la Universidad de la Frontera. El doctor Pablo Castillo cuenta con un diplomado en innovación tecnológica aplicada, un diploma en estudios avanzados en psicología y educación en la Universidad del País Vasco, doctorado mención por la Universidad del País Vasco en tecnología, aprendizaje y educación, contando con más de 20 años de experiencia en docencia en distintas instituciones de educación superior. En la actualidad se desempeña como jefe de carrera del área eléctrica del Instituto Profesional Virgilio Gómez, sede de Los Ángeles. Doctor Castillo, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa y que le vaya muy bien. Sí, muy buenas tardes, don Juan, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y tener esta oportunidad, esta vitrina para nosotros poder presentar nuestra red y también conversar temas interesantes que están en este minuto en boca de todos, que es sobre inteligencia artificial. Muy bien. A mi izquierda está el profesor Fabián Ancanado Hernández, docente en la educación técnico profesional y específicamente docente técnico, ¿no es cierto? Sí. Ya. El profesor Fabián Ancanado Hernández es ingeniero en electricidad, TENS en automatización y control industrial e instalador eléctrico autorizado por la SEC clase A. Estimado profesor, un gusto tenerlo acá, bienvenido a nuestro programa, esperando, ¿cierto?, al igual que de parte del profesor Pablo Castillo, sus aportes, ¿cierto?, en lo que vamos a conversar. Muy agradecido, don Juan Manuel, del espacio que nos otorgan para poder dar a conocer a la comunidad nuestro trabajo, ¿cierto?, que siempre ha estado pensado en pos de la educación de la comuna de Los Ángeles, algo muy importante hoy en día. Pero antes de materia, autorizado por la SEC clase A, ¿puede explicarnos eso? Sí, por supuesto. Bueno, en Chile todas las personas que están autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, eso es lo que quiere decir la SEC, ¿cierto? Son autorizados técnicamente y competentemente con el grado de ingeniero para poder realizar instalaciones eléctricas, ¿ya? Para poder inscribir o declarar ante la superintendencia una instalación con todo lo que corresponde, con todo lo que exige la ley, ¿ya? Hay distintas categorías, por eso viene desde la clase D hasta la clase A. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de competencias certificadas. Exactamente. Por la autoridad competente. Exactamente. Perfecto. Ya. Bueno, ambos profesionales, digo, son representantes de la red TENET 5.0, enfocada en el desarrollo cognitivo e inteligencia artificial en la comuna de Los Ángeles. Ya en un rato más profundizaremos más sobre este tema. Están cómodos, ¿cierto? ¿Se sienten cómodos? Sí. Muy bien. Entonces, para ir entrando en materia, vamos acá a plantear la primera pregunta. La vamos a entregar en forma abierta, de modo que nuestros invitados puedan, ¿cierto?, ellos complementarse, interactuar, donde las intervenciones nuestras sean las mínimas, ya las máximas de ustedes. Nuestra primera pregunta dice lo que sigue. Pensando en la evolución humana, ¿qué viene a significar la expresión tecnología? ¿Un concepto que solo se limita a la historia tecnológica reciente de la humanidad o a su visión de la misma en el tiempo, precisamente para dejar constancia de lo que ha sido esa evolución en una diversidad de planos que forman parte del todo que representa? ¿Qué nos pueden contar al respecto?
profesor? Bueno, en primer lugar, tecnología en realidad es todo lo que hace el ser humano. Así que cualquier elemento en realidad es tecnología siempre que haya una construcción detrás de las personas. Ese desarrollo que ha tenido durante muchísimo tiempo, desde de las primeras civilizaciones, tiene un cambio fundamental en estos últimos, podría ser incluso, me atrevería a decir meses, más que años, porque estamos llegando a un nivel con el tema de inteligencia artificial donde vamos a empezar a tener creaciones no humanas, en el fondo, van a ser creaciones eh, hechas por propias máquinas. Entonces yo creo que ahí es donde se hace un quiebre, yo creo, un quiebre en el desarrollo histórico de lo que ha sido hasta el momento la tecnología, que yo creo que va a tener que cambiarse la definición en ese sentido. Usted ha dicho algo súper interesante y no sé por qué la memoria me lleva a Nikola Tesla, ¿cierto? ¿Sí? Me lleva al pasado, ¿ya? Pero vamos a profundizar en eso más adelante, ¿ya? Pero interesante la perspectiva que plantea ahí, profesor. Bueno, como decía don Paolo, efectivamente el tema de la tecnología, ¿cierto? Es todo lo que el humano hasta el día de hoy ha construido. Todo lo que se haya tenido que pensar o haya tenido que tirar lápiz, algún cálculo, es todo tecnología. Como dice el profesor, el quiebre que se produce es cuando ya empezamos a colocarle apelativos a la tecnología, porque tenemos tecnología muerta, todo lo que hoy en día existe en el mundo y que sea utilizado en pos de ayudar al humano es tecnología. Y el apelativo que nosotros le vamos colocando es cuando ya sirve para funciones específicas, ¿ya? Y como decía don Paolo, el tema del quiebre que se produce ahora, yo creo que este nombre va a durar bastante poco tiempo porque va a tener que pensarse de otra forma. Va a tener que pensarse de otra forma porque puede ir acompañado del nombre de la tecnología, ¿cierto? Pero vamos a tener que empezar a buscarle un segundo apellido, por así decirlo, para poder dejarlo trabajando en función del préstamo que le vaya a prestar o de la función que vaya a cumplir específica. ¿Sabe que las afirmaciones de los dos, ¿cierto? Me sitúan en otro plano, ¿cierto? Normalmente la gente tiende a pensar que cuando se habla de computación e informática, se habla de lo mismo, ¿cierto? Porque se llega a creer que la computación es lo mismo que la informática, ¿ya? Y resulta que son dos cosas completamente distintas, ¿cierto? Y si nos vamos a la informática propiamente dicho, vamos a entender que se entiende por informatización, ¿cierto? La organización de la información, ¿ya? Y la organización de la información ha existido siempre, desde incluso antes que existiera la computación, ¿ya? O sea, una oficina informatizada es aquella oficina, ¿cierto?, que tiene todo ubicado en el espacio que le corresponde, ¿no es cierto?, porque hay una organización interna y uno sabe exactamente a dónde ir, ¿cierto?, para recoger esa información, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿cierto?, que se plantee esto que se señala acá, porque claro, las proyecciones que ustedes indican seguramente y con toda certeza tal vez, ¿cierto?, se va a manifestar, sobre todo cuando lleguemos al problema que vamos a plantear más adelante. Bueno, aquí hay un primer atisbo, ¿cierto?, de lo interesante que puede resultar la conversación. Estimados invitados, miren, algunos estudios independientes han logrado establecer que la eclosión tecnológica de los últimos 50, 60 años había logrado reducir en cerca de un 18% la capacidad inteligente de los menores de edad, escolares específicamente, por su adicción a los aparatos electrónicos disponibles. En ese plano, considerando sus roles docentes en la educación escolar uno y en la educación superior el otro, ¿podrían decirnos qué se debería estimar en términos didácticos para evitar que una situación como la descrita siga profundizándose? ¿Se contradice este problema con el sentido de la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿O es parte de lo mismo? Bueno, el desarrollo tecnológico que ha ido en el último tiempo ha hecho que se genere un efecto donde al ir haciendo mediciones, sobre todo mediciones duras de coeficiente intelectual,
en general se tenía más o menos 3 puntos que iba subiendo por década. Esa era más o menos una alza sostenida que hubo durante mucho tiempo, pero eso llegó a un tope y ahora en este caso estamos en una curva de descenso, que es lo que menciona principalmente ese estudio. Eh, yo creo que es principalmente porque la tecnología asociada, el avance tecnológico también trae consigo mucho lo que podríamos decir comodidad de punto de vista de la gente que está, en este caso que son nuestros estudiantes. Se facilita mucho más que en las generaciones anteriores. Entonces, si no lo saben aprovechar bien o no sacarle el provecho para su aprendizaje propiamente tal y solamente por un tema de comodidad, ley de mínimo esfuerzo, como se tiende a decir, ahí es donde se complica y se pueden producir efectos como el mencionado en esos estudios. Yo creo que de partida con inteligencia artificial siempre hay que tomarlo como una herramienta un complementario. O sea, aquí aparece mucho el concepto del copilot, que en el fondo ir con un compañero que te va ayudando. Entonces hay que tomarlo como algo que es para que tú aproveches mejor tu tiempo y seas más eficiente. Pero que uno sigue siendo el líder de lo que está haciendo. Yo creo que por ese lado, en educación superior, obviamente es un poco más simple, porque son alumnos más maduros que nosotros tenemos. Yo creo que en la educación que hay que preocuparse más, por ejemplo, en los liceos, en los colegios, de cómo van a tomar esta situación de la irrupción de la inteligencia artificial. Profesor. Bueno, como decía don Pablo, específicamente en la educación media y educación básica, que son los primeros atisbos que uno tiene de educación formal ante un docente, yo creo que ahí va a estar el punto clave, el punto de inflexión para poder nosotros poder aprovechar esta tecnología, ¿cierto? Y ser capaces de entrenar a nuestros maestros de la primaria, de la secundaria, para que, como decía don Pablo, le entreguen la orientación y básicamente que la persona sepa o se entrene de cómo poder utilizar esta tecnología a favor de él y que no sea, como decía don Pablo, la ley del mínimo esfuerzo. Hoy en día con inteligencia artificial hay mucha gente que se dedica al tema de trabajar con dinero, ¿cierto? Y es básicamente echar a correr un algoritmo en varios programas y quedarse con el que mejor le parezca y se va generando, se va haciendo movimiento. Entonces yo creo que, como decía don Pablo, eh, el tema va a estar en cómo nosotros, ¿cierto?, ocupemos para poder ser beneficiados con eso, pero siempre teniendo la mirada del líder, de nosotros guiar o nosotros intencionar esta tecnología que hoy en día la tenemos ahí y que ha sido hace un par de meses atrás, viene muy fuerte el tema de la evolución, se demora muy poco, ¿ya? Claro. Y nosotros nos ponemos a pensar en la antigüedad, cuánto tiempo tuvo que pasar desde que el hombre descubrió la rueda para que pudiera aparecer el automóvil. Entonces, el tema de las distancias en tiempo son mucho más cortas ahora, por ejemplo. Profesor, para los dos, yo conozco la respuesta, ¿no? Pero la respuesta de la pregunta que voy a hacer ahora, ¿ya? Eh, pero para la gente, eh, usted le plantea un problema, ¿cierto? Digámoslo con nombre y apellido, trigonometría ahí, ¿cierto?, al estudiante en un examen. Eh, y el estudiante ingresa los datos al aparato tecnológico que llega y registra el resultado. ¿Ese es el procedimiento correcto? ¿Es validoso como respuesta? Eh, bueno, el problema que tiene la inteligencia artificial es que en realidad eso se puede hacer. Ese es el grave problema. Pero lógicamente no hay ningún proceso cognitivo detrás de eso, de estar pasándole información a una máquina para que uno le genere la respuesta. La parte importante y relevante que existen herramientas, obviamente, que están al nivel de poder dar esa respuesta. La más popular, que es ChatGPT, no es mucho para eso, porque no es para generar cosas que son muy precisas. O sea, es una herramienta que falla bastante en matemáticas. Entonces muchos dicen que por eso ChatGPT no es muy bueno.
pero resulta que hay otras herramientas que sí van a entregar una respuesta sumamente asertiva a cualquier área que uno le pregunte. Entonces, eh, es complicado ese tema porque hay que estarlo mirando desde el punto de vista de las evaluaciones que van a empezar a tener que hacer de aquí en adelante los docentes. Porque en este momento por lo menos hay un paso previo que muchas veces tienen que digitar una pregunta para traspasarlo o copiarlo y pegarlo en un computador. Pero, por ejemplo, cuando aparezca la versión 5 de GPT, simplemente a una prueba le podrían tomar una foto y le va a dar la respuesta. O sea, el nivel está aumentando demasiado rápido. Y fíjese usted, le hago el comentario para que tome lo que se plantea acá por el profesor. Desde el punto de vista de la formación y desarrollo de los individuos, ¿ya? ¿Qué podríamos nosotros asegurar, ¿cierto? Si es el aparato tecnológico el que responde por él, o el programa. ¿Hay efectivamente desarrollo en el individuo? ¿O se transforma solo en una caja de resonancia? Bueno, mirándolo desde esa perspectiva, por supuesto que me tomo un poquito de lo que comentábamos anteriormente. Aquí en esto uno tiene que siempre, la mirada que se le da es de siempre llevar el liderazgo para que la máquina me responda en función de lo que yo necesito, ¿ya? Y eso significa que yo de cierta forma tengo que generar tengo que tener un aprendizaje previo para saber cómo preguntarle a la máquina, porque la máquina me va a responder correctamente o me va a responder lo que yo necesito según como yo se lo pregunte, ¿ya? Porque si yo le hago una pregunta súper básica, sin detalles, desprovista de puntos específicos, de palabras claves, como se dice, la máquina por supuesto me va a entregar una respuesta que es súper ambigua. Entonces mientras más yo le pregunte o mientras más profundo sea la pregunta, la respuesta va a ser mucho más completa. Ahora, pasando al tema de que si uno va a ser solamente un intermediario entre la máquina y la respuesta, yo creo que la clave está en cómo nosotros nos entrenamos para poder preguntar. Claro. Bueno, es un temazo, la verdad, porque y eso es lo que está y desde luego va a venir mucho más complementado, mucho más complejo en adelante. Entonces, no deja de ser un tema. ¿Sí? Cuando uno de repente da un trabajo al estudiante, ¿no es cierto? Y él presenta un resumen que bajó, ¿cierto?, de la internet, qué sé yo, pero no fue su trabajo intelectual acerca del análisis de una obra literaria, por ejemplo. La verdad es que el aporte está siendo cero, ¿cierto? Ahí no hay nada. Entonces, lo que no se puede perder de vista, ¿ya?, es que el acto educativo, ¿cierto?, va a ser siempre el mismo, ¿ya? Y siempre va a estar desarrollándose en función de un individuo que tiene que progresar, que tiene que ser el mismo, ¿ya? Y que tiene que alcanzar una autonomía plena respecto, ¿cierto?, de lo que van a ser sus decisiones de situaciones A, B o C, ¿ya? Así es que tremendo problema, tremenda impronta que tiene la educación hoy por hoy, ¿cierto? Y más todavía la futura. Estimados profesores, cuando hablamos de desarrollo tecnológico e inteligencia artificial, ¿hablamos al mismo tiempo de desarrollo humano? ¿Existe alguna diferencia en este caso entre la una y la otra? Y si lo hubiera, ¿cómo podría integrarse? Bueno, yo creo que en este minuto van de la mano. El desarrollo humano va a estar complementado con todo el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo con los avances últimos, sobre todo de la parte de la inteligencia de tipo generativa. Va a ser un compañero. Yo creo que este es un tema sin retorno. O sea, ya se metió la inteligencia artificial. Antiguamente tuvieron así un par de baches, se puede decir, que se llamaron los inviernos de la inteligencia artificial, pero esta vez, como se dice por ahí, la tercera es la vencida. Ahora la inteligencia artificial va a involucrar absolutamente todas las áreas y vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con ella.
o nuestro compañero en realidad de viaje en este desarrollo humano. Me llamó la atención y me gustó mucho, ¿cierto? La analogía que se hacía, ¿cierto? Que nosotros vamos a dirigir y, o vamos a conducir y la tecnología, la inteligencia artificial va a ser el copiloto. O sea, mientras no se pierda esa perspectiva, todo va a estar bien. ¿Qué le parece a usted la pregunta esta, profesor? Concuerdo afirmativamente con que todo el desarrollo tecnológico que se viene de ahora en adelante va a ser un complemento de una cosa con la otra. Y yo creo que, bueno, hace un tiempo atrás, partió hace bastante rato ya, pero hubo un tiempo en que los expertos de la materia dijeron, esperemos un poquito, porque yo creo que ellos, cuando descubrieron o dimensionar cómo era esto o cómo estaba evolucionando a pasos agigantados exponencialmente, dijeron, esperemos un poquito porque se nos puede escapar de las manos, ¿cierto? Entonces yo creo que, espero yo que haya sido de manera inteligente que ellos pusieron ese paralelo, esperemos un poquito y revisémoslo, démosle unas vueltas, para que de cierta forma seamos capaces de estar en paralelo a ella, de ir en paralelo, de como dice usted, ser siempre nosotros, la presencia humana, el ser el conductor de esto, el ser el guía, el ser el copiloto, ¿cierto? No que se nos escape adelantado. Yo sé que en algunos casos ya está mucho más adelantado que nosotros, pero siempre que nuestra presencia o nuestra relevancia esté a la par con ellos, que vayamos los dos juntos ahí trabajando. Vamos a estar en cuestión en un poco tiempo más, o sea, sí, podemos ser cuestionados como especie, digamos, la inteligencia artificial podría llegar a hacer eso. La verdad me gustaría decir que no, pero yo creo que sí. Yeah. Hubo muchísimo tiempo donde la inteligencia artificial en general era muy básica. Los avances que se hicieron, sin embargo, iban apareciendo cosas significativas, pero el resultado final no seguía siendo más que líneas de programa. Pero con los últimos avances realmente se están dando pasos demasiado grandes. Hay un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, donde todos los días están apareciendo nuevas versiones. Y es difícil ahora ver que esa comparación directa uno a uno que se tenía con el ser humano esté tan lejos como se creía antes. Yo creo que esas fechas se han acercado muchísimo a que una inteligencia artificial podría estar al nivel de una persona. Por ahora la tecnología funciona con energía, ojalá que no sea con sangre caliente en un poco de tiempo más, porque vamos a tener un problema de verdad. Yo he escuchado decir a algunas personas, ¿cierto?, taxativamente, profesiones que en el corto plazo van a desaparecer producto de la inteligencia artificial. Uno, la profesión médica. Porque, ¿no es cierto?, los algoritmos que están, bla, 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 ¿cierto?, van a permitir recetar medicamentos a la máquina, ¿cierto?, y las intervenciones quirúrgicas que sean necesarias, etcétera, todo lo va a hacer la máquina ya de manera mucho más precisa que lo que puede hacer, por ejemplo, el ser humano, ¿cierto?, desde el punto de vista de la medicina, ¿ya? Pero también va a desaparecer el derecho, ¿ya?, porque esos mismos algoritmos van a poner 100 millones de alternativas, ¿cierto?, para poder resolver un problema y enfrentarlo, qué sé yo, etcétera. ¿Eso es tan así? Yo creo que, bueno, siempre cuando hay un paso evolutivo, ¿cierto?, cuando se descubren nuevas tecnologías, siempre al que se le pretende meter miedo es al humano, que las tareas nosotros las desarrollamos como humanos. Cuando apareció el concepto en la industria de tecnología 4.0, que tiene que ver con la automatización de los procesos industriales, también se comentó mucho que el técnico, el ingeniero, iba a perder su puesto de trabajo porque la máquina le iba a hacer el trabajo por él. Sin embargo, hasta hoy en día, en algunos casos, por supuesto que se ha reducido esa cantidad de personal, pero nunca ha dejado de existir la presencia humana. Porque finalmente somos los humanos los que reparamos a las máquinas cuando ellas fallan. Hasta que la máquina no alcance la singularidad. Exactamente. Ahí es un tema que yo mismo estuve leyendo un reportaje
el día de ayer, donde le hacían una entrevista a unos programadores. Y son todos los que generan códigos para poder programar maquinaria y todo el tema. Y decían, pero usted en un tiempo más con la inteligencia artificial ya murió. Y le decía, mire, sabe que con lo que hay ahora, hoy en día, nosotros ya hemos echado a correr, a solicitar diferentes códigos de programación para cosas puntuales, ¿cierto? Y en algún momento, ¿cierto? La inteligencia artificial todavía genera algunos errores involuntarios. Entonces, el tema va a estar que el programador a lo mejor ya no va a hacer su trabajo propiamente tal que es programar, sino que va a tener que dedicarse a la detección del error, ¿cierto? Para poder corregirlo. ¿Ya? Y en función de que obviamente la máquina va a ir aprendiendo sobre eso y en algún momento se va a nivelar. Pero todavía es necesario que esté la persona vigilando, porque como dice usted, el algoritmo va a presentar 1.000.000 de propuestas alternativas, ¿cierto? Pero siempre va a estar faltando la mirada humana, la mirada que es súper importante. Fue precisamente Nikola Tesla, ¿cierto?, que dijo, anticipándose, ¿cierto?, a los tiempos, que cuando la máquina, ¿cierto?, alcanzara un nivel de inteligencia que le permitiera autonomía plena, ¿ya? O sea, cuando alcanzara la singularidad, cuando tuviera conciencia de sí misma, ¿ya? La especie humana estaría verdaderamente en peligro. O sea, lo dijo un tremendo personaje, ¿cierto?, como es Nikola Tesla, o sea, nadie lo puede soslayar, ¿cierto? Está ahí la historia, dijo cosas, hizo cosas, ¿cierto? Hizo tremendos aportes a la humanidad. Eh, eh, y parece que vamos por ese camino, ¿no? ¿Qué cree usted? O sea, yo creo que vamos avanzando para allá. Lo que Ya, pasa es que se nos han acortado los plazos, se podría decir. O sea, siempre se vio como que esto podía pasar, pero que iba a pasar muy lejos. Ya, ya, se hablaban de repente hasta el orden de un siglo más. Ahora hay gente que piensa que en una década podríamos estar con la singularidad. Entonces depende cómo avance o cómo siga avanzando este crecimiento que había mencionado exponencial de la inteligencia artificial. Eh, el detalle que tenemos, y por eso que igual encuentro razón con lo que mencionaba Tesla, es que una vez que alcance esa singularidad, tenga conciencia, nosotros no vamos a saber cómo va a actuar. O sea, asumimos que va a actuar como humano, pero resulta que no va a ser un humano. ya, Entonces es complicado, llega a una parte donde estamos en la incertidumbre en realidad, qué es ya, lo que pasa después. Entonces todo depende de cómo va a seguir, porque obviamente una inteligencia artificial después de eso, lo más seguro es que se va a hacer cargo de seguir avanzando en la tecnología ella misma. O sea, el ser humano va a quedar como un poquito al lado. Eso creo que es como lo más crítico del tema. El profesor Castillo decía hace un rato, va a llegar un momento en que la máquina va a ser capaz de reparar a la propia máquina o de producir a la propia máquina. ¿Esa es la expresión de la singularidad? Sí, sí. Ya, Hay distintas opiniones, los expertos, los que están encargados de esto, pero básicamente la singularidad, bueno, siempre se pensó en que la máquina pudiera pensar o pudiera actuar tal cual lo hace un humano, pero como decía don Pablo hace un rato atrás, el tema de los plazos se nos acortaron y yo creo que, claro, cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de lo que es ser humano, ya, de lo que es ser claro, humano sí, por creencias, ¿cierto? Por las experiencias previas que hemos tenido, por toda nuestra educación. Entonces, si esta máquina se educa con toda la información que hay a nivel mundial, ¿cierto? No tenemos... No ¿sí? ¿Podría generar propia información? ¿Podría Sí, generar por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, no es cuestión de recoger la información que está nomás, sino que puede generar una propia información. Sí, o sea, Sí, en este minuto estamos bastante cerca de eso, que ya existe la parte generativa, pero la parte generativa todavía va con una base, o sea, Ya, base en lo que ya, tiene, no puede ya, crear de la nada, crea ya, en base a algo.
después de una singularidad, lógicamente esa creación sería algo nuevo, sin necesitar, porque entraría a recorrer el mundo y conocer el mundo, Claro. con en su propia forma de verlo. Ya, ya. Oiga, realmente es un tema. Esto mismo, eh, pensando en otro personaje, Isaac Asimov, esto de la singularidad, ¿cierto? Donde la máquina, ¿cierto?, va a decidir dónde alimentarse, cómo, estamos hablando de energía, ¿cierto?, dónde alimentarse, dónde encontrarla o cómo producirla, ¿cierto?, tomar sus propias decisiones. Contradice de cierto modo lo que planteaba Isaac Asimov, en el sentido de que la máquina siempre debe depender de un ser humano porque él le iba a entregar la energía, pero ¿y dónde va a quedar esa capacidad autónoma que va a tener la máquina una vez que alcance esa singularidad? No, yo Pensando creo en la inteligencia artificial. que es totalmente autónoma, o sea, lógicamente va a buscar las formas de conseguir energía, que en el fondo tenemos que pensar los mismos humanos, que nosotros nos alimentamos, respiramos, vemos cómo sacamos energía de nuestro medio y no tenemos que preguntarle a nadie, o sea, Yeah, nacemos con eso, lo más seguro es que la inteligencia artificial sea algo equivalente. yeah, Lo que pasa es que nosotros todavía estamos acostumbrados que haya detrás de esto componentes electrónicos, yeah, cables, yeah, baterías y todo eso, pero obviamente eso es porque el humano ha dado esa estructura, pero no sabemos qué va a pasar después. yeah. Bueno, queremos decirle a nuestra teleaudiencia que esto no es ciencia ficción, o sea, estamos hablando aquí de hechos concretos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una realidad que está aquí, ¿cierto? Que es tangible, que es perceptible a todos nuestros sentidos, ¿ya? La inteligencia artificial es un hecho, ¿ya? Sobre lo mismo entonces, pensando en esta misma situación, eh, esto es tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hará que se marquen diferencias entre los distintos países, por ejemplo? ¿Su desarrollo tecnológico o su crecimiento económico o ambas cosas a la vez? ¿U otras combinaciones? Bueno, Los países subdesarrollados o emergentes o tercermundistas, desde el punto de vista del desarrollo de inteligencia artificial, ¿tenemos posibilidades comparativas frente a las grandes potencias en el tema del desarrollo tecnológico y de desarrollo de inteligencia artificial? ¿Cómo estamos nosotros como realidad, como país, por ejemplo? don Chile. Pablo puede, Sí. yo me acuerdo de lo que pasó en una capacitación que tuvimos previa, y don Pablo dijo algo que responde precisamente a esa pregunta, así que voy a dejar a don Pablo ahí. Sí, nosotros ahí buscamos en una capacitación alguna frase interesante, por ejemplo, hay una frase de Vladimir Putin Yeah. que decía que el que domine el país que domine la inteligencia artificial va a gobernar el mundo, o sea, así de simple. Yo creo que la parte de la inteligencia artificial propiamente tal, existen niveles, sobre todo los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, son muy poquito accesibles. Entonces hay empresas que son muy poquititas las que tienen estos grandes modelos. Yeah. Entonces ellos obviamente tomaron una ventaja por esa parte. Pero sacando solamente ese caso, para el resto, en general la inteligencia artificial creo que de las tecnologías es la que puede democratizar un poco más los avances tecnológicos. Porque todas las otras tecnologías, sobre todo por ejemplo en la época de la robótica y todo eso, Ujú. dependían de grandes recursos. Y las instituciones que no tenían esos grandes recursos no tienen ninguna posibilidad. Yeah. En cambio, la inteligencia artificial finalmente es programa, o sea, es Yeah. programación. Yeah. Entonces nosotros podemos hacer inteligencias artificiales nosotros mismos, tenemos las herramientas de partida. Yeah. Vamos a tener unos proyectos que vamos a trabajar con estudiantes donde la idea es que nosotros acá creemos inteligencia artificial, no solamente seamos unos usuarios, sino que estemos al nivel de creación de inteligencia artificial. Yeah. O sea, la cosa económica no necesariamente puede ser una limitante, ¿cierto? No. Basta tener la inteligencia humana para poder desarrollar la inteligencia artificial y con eso estamos al otro lado. Y los colegios y las universidades, los centros de ciencia superior, están potenciando esa posibilidad, ¿cierto?, en la inteligencia humana para hacer más concreta y posible la inteligencia artificial en términos masivos, por ejemplo. Bueno, precisamente hablábamos por ahí de una capacitación que habíamos tenido en nuestra red
lleva trabajando ya desde principios de este año, ¿cierto? Y internamente quisimos responder a una solicitud que emanó desde el Ministerio de Educación. Fue un paper básicamente para empezar a incentivar el uso de la inteligencia artificial en pos de poder ayudar a la educación. Nosotros nos tomamos un poco de ese instructivo, ¿cierto? Y en conjunto la red de todas las instituciones que la componemos, generamos la posibilidad de poder nosotros mismos capacitar con lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Con lo que existe disponible, que es gratis por lo demás, capacitar a nuestras instituciones. En este caso ya hemos tenido ya dos instancias donde se han capacitado los docentes del Liceo Técnico Juanita Fernández, que es uno de los miembros fundadores de esta red. El Liceo Industrial Samuel Benco Pará, al que yo pertenezco, ¿cierto? También fueron capacitados los colegas, y básicamente la idea es empezar desde el maestro, entregarle al maestro la herramienta, ¿cierto? O indicarle cómo es que se debe hacer para poder utilizar esta tecnología, ¿cierto? Y que no nos haga el trabajo por completo, pero sí que nos aporte, ¿cierto? Y nos haga un poco más distendido el trabajo. Siempre va a tener que estar la componente humana, y eso siempre yo me he preocupado de inculcarlo en las veces que he tenido la oportunidad de poder hablar de esto, de que siempre va a tener que estar el intelecto humano, desarrollarse más para poder, como mencionaba hace un tiempo atrás, unas preguntas atrás, para poder obtener el beneficio máximo, ¿cierto?, que vaya en pos de la educación. Entonces yo creo que el tema va en que nosotros primero nos alineemos como maestros, ¿cierto? Y yo sé que los alumnos son súper intuitivos, los muchachos son súper intuitivos, que la información está a la orden del día. Vienen chipeados. Exactamente, son nativos digitales. Pero el tema es que el maestro también, como cumple su función de maestro, sea capaz de poder educar, ¿cierto? Y poder guiar de cómo se puedan utilizar en beneficio propio, ¿cierto?, estas tecnologías. Entonces, por ahí va el camino. ¿Usted conoce, los dos conocen los urcos? Son aves, unas avecillas, ¿cierto? Sí. Que tienen los ojos rojos. ¿Lo has fijado? Sí, yo los veo. ¿Sí? Ya. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comenzó el tema de la incorporación de la tecnología a la sala de clase, y estoy hablando de no hace mucho tiempo, estoy hablando de 10 años, 15 años, ¿cierto?, atrás, entonces, ¿cierto?, dentro de lo que se hacía de ordinario en la sala de clase, ¿cierto?, era la incorporación tecnológica. Entonces ponían un data show, ¿cierto?, y lo encendían a las 8 de la mañana y lo retiraban a las 14 horas, y toda la mañana encendido. Toda la mañana la sala oscura, ¿cierto?, y los chicos salían con los ojos rojos. ¿Qué era eso desde el punto de vista de un aporte a la tecnología? Obviamente todavía se utiliza, no en no tan masivamente, porque hemos empezado a buscar otras alternativas, ¿cierto? Se ha empezado como a digitalizar este tema, pero obviamente un aporte, ¿cierto? Pero de otra forma estábamos solapando al alumnado. Yo creo que la tecnología de partida tiene que ser un apoyo, en este caso, a la docencia, y por eso que en nuestro caso nos interesa mucho partir por los docentes propiamente tal, porque después los mismos alumnos van a empezar a comparar al docente que sigue haciendo su clase igual que siempre y el docente que está llevando la vanguardia en tecnología. Entonces empiezan las comparaciones y todo eso, y la parte que creo que es más crítica, un docente que en realidad no se actualice, no sepa lo que está ocurriendo, puede ser que siga haciendo pruebas, enviando trabajo y que se los hagan todos con inteligencia artificial y ni siquiera se dé cuenta. Claro. Entonces es sumamente complicado, y por eso que nosotros tomamos con la red la responsabilidad de capacitar a los docentes, por lo menos para ojalá darles un piso, que esa es como nuestra idea. Sí, lo comparto absolutamente, y yo siento que el sistema educacional chileno, ya, en todos los niveles, desde la enseñanza escolar hasta la enseñanza superior, ya, está un poco al debe en eso,
Y claro, ¿cierto? Y con las consecuencias que tenemos a la vista, ¿cierto? Poniendo ese ejemplo, por ejemplo, que ese fue un hecho real, yo lo vi, ¿cierto? Y lo he vivido muchas veces, y, y era un asunto que me llamaba profundamente la atención, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Las chiquillas terminaban poco menos que con cataratas, por los ojos quemados con tanta luz. ¿Ya? Y proyectado sobre un pizarrón blanco brillante, ¿cierto? De acrílico, más encima, ¿cierto? Con un impacto feroz sobre el órgano de la vista. Pues, ¿sí? Complejo el tema, pero miren cómo va saliendo todo, ¿ya? Y vuelvo a decir a la teleaudiencia, todo esto no es para nada ciencia ficción, ¿no es cierto? Es simplemente hacernos cargo de la realidad. Profundizarlo en lo mismo, porque es bueno y acaso necesario tenerlo en cuenta, en función de alcanzar una más profunda comprensión de esta realidad, qué se entiende por inteligencia en general y qué por inteligencia artificial. ¿Cuántos niveles y tipos de inteligencia artificial existen y cuáles son sus diferencias? ¿Son integrables estos tipos de inteligencia o transitan por caminos separados? Ya. Bueno, en general, clasificación de inteligencia artificial hay varias. Yo diría que en general se manejan como 4, pero hay una que es la que me gusta más, que es la de John Searle, que es del año 80, donde simplemente se paran en 3. Aparece la inteligencia, la ANI, que es la inteligencia estrecha, la inteligencia general y la superinteligencia artificial. En este minuto el desarrollo que hemos tenido al día de hoy es solamente de la primera, ANI, porque obviamente no hemos llegado a la singularidad, así que no podemos llegar a ese en este minuto. Y la última, que es la superinteligencia artificial, en general, originalmente cuando se hizo esta distribución era prácticamente un concepto teórico que se pensaba que eso no se iba a alcanzar nunca. Ahora con los cambios actuales, lógicamente volvió a aparecer ese tercer nivel. Y dentro de la inteligencia artificial estrecha, aquí los avances en realidad han sido muchísimos. El detalle que tiene es que originalmente las inteligencias artificiales partieron tratando de ganarle al humano en una tarea. Eso fue como lo más básico que partió. Pero después, con los avances tecnológicos, principalmente acompañados con la capacidad de cómputo, de procesamiento, esa parte ya no es, se puede decir, ya no es tema. O sea, si en una tarea sumamente específica, en general la inteligencia artificial con la tecnología que hay el día de hoy puede ganar en cualquier ámbito. Entonces lo que nosotros como personas nos podemos defender es tratar de ser lo más holístico posible. Que es una buena recomendación, es lógicamente evitar la ultra especialización que se da de repente en las personas que tratan de hacer una sola cosa y hacen solamente eso. Eso creo que sería de verdad peligroso para su propio futuro, porque en realidad cuando nosotros somos muy específicos no tenemos cómo ganarle a la inteligencia artificial. Entonces es sumamente importante complementarse con distintas áreas. Aquí tendrían que hacer por lo menos digo yo, 2 caminos, hablando desde la inexperiencia o de la falta de conocimiento cierto específico sobre esto. Porque uno puede decirme, ¿sabes? Yo soy profesor de castellano, ¿cierto? Ya, y me voy por ahí, ¿cierto? Y tengo la inteligencia artificial acá. Pero mucho más que eso. Usted lo acaba de señalar, ¿no es cierto? Si la ultra especialización de poco o nada nos sirve. O sea, antes decía, ¿cierto? Yo soy especialista en evaluación educacional, soy especialista en currículos. No, hoy día, ¿cierto? Ser especialista significa, en este caso, ser especialista en ciencias de la educación, porque ahí están todas las ciencias que componen, ¿cierto?, la práctica de la pedagogía como ciencia, ¿ya? Con todos estos otros elementos, ¿cierto?, que se incorporan, como el caso de la inteligencia artificial. Entonces, me parece importante, ¿cierto?, esa afirmación, porque obliga, ¿cierto?, necesariamente un rediseño, ¿ya?, tanto de la formación docente como de la capacitación docente, ¿cierto?, para lo que se está dando y lo que más profundamente se va a dar con el tiempo. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, es un tema que de cierta forma inquieta, porque tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, como decía don Pablo, de no tratar de ser solo especialistas en un tema. Tenemos que tener la capacidad de poder diversificarnos, y esa capacidad, ¿cierto?,
se logra con el aprendizaje, obviamente. Pero yo me recuerdo desde hace un tiempo atrás, bueno, todos hemos tenido crianzas distintas, pero el tema es que yo recuerdo de enseñanza básica, cuando yo estudiaba, los profesores enseñaban cosas que a lo mejor no son tan tradicionales. El hecho de poder enseñarle a un alumno cómo poner un clavo, de cómo utilizar una herramienta, ¿cierto? Que son cosas que hoy en día se han perdido. El tema de la especialización en una sola cosa, para nada yo creo que va a ser lo que se espera de más adelante. Que hay que llevar esta mirada en el tema de tratar de nuestra formación, ¿cierto? Y de las futuras formaciones, de que sea de forma holística, porque yo creo que ese va a ser el único camino en que no nos venza. No nos venza esto, porque si queremos estar a la vanguardia, vamos a tener que ser capaces, ¿cierto?, de utilizar lo mismo que nos ofrecen, ¿cierto?, en poder diversificar nuestro conocimiento. Interesante, esto no sé, para poner un ejemplo burdo, si se quiere, ¿ya? Tengo una sierra, corto el tronco de un árbol, ¿cierto? Lo voy trozando. Tengo dos personas, ¿cierto?, que toman un hacha para poder partir, ¿cierto?, los trozos, los tronquitos. Y uno toma el hacha, ¿cierto?, y le da un impulso tal, ¿ya?, que se le fracturan los brazos. Y otro, ¿cierto?, hace uso del peso del hacha y deja que el hacha se vaya solo y el palo se parte en dos y salen ambas partes para lados distintos. Eso dice que en realidad, ¿cierto?, nosotros tenemos que no desgastar nuestra fuerza, sino que hacer uso de las otras fuerzas que circulan alrededor de nosotros, ¿cierto?, para obtener el beneficio que uno esperaría. Y yo creo que acá, ¿cierto?, a partir de ese ejemplo burdo, la situación debería mirarse en el mismo sentido, porque incluso, ¿cierto?, en los países desarrollados, ¿verdad?, y especialmente los del norte de Europa, ya no existen los profesores disciplinares, ¿cierto?, existen los profesores holísticos, ¿ya?, que tienen que saber de todo, y además, ¿cierto?, unos programas de estudio reducidos a asignaturas que son absolutamente distintas a las que nosotros tenemos acá, ¿cierto?, que la convivencia, que la economía, que cómo utilizar el dinero, cómo gastarlo, que sea, etcétera, que acá no existe, ¿cierto?, acá estamos todavía en lo absolutamente tradicional. Entonces, nos falta mucho camino que recorrer en ese sentido. Aquí está la pregunta que yo les decía, pero ya la pasamos, ¿cierto? Esto cuando la máquina iba a alcanzar la singularidad, qué sé yo, cosa que está, de acuerdo con lo que se ha comentado acá, bastante próximo. En la presentación de ustedes decía que eran representantes de la red TENET 5.0. ¿Qué es la red TENET y qué significa 5.0? Ya se mencionó 5.0 hace un rato. ¿Qué es la red TENET? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo pueden participar de ella, ¿cierto? ¿Podrían explicarnos la impronta esta? ¿Qué es? Sí. ¿Y qué es 5.0? Sí, mira, la red nosotros la creamos más o menos en marzo de este año aproximadamente. Partió como una idea principalmente de complementar áreas distintas. Nosotros en la red somos personas que pertenecemos a distintas áreas. O sea, de partida tenemos profesor de inglés, tenemos matrona, tenemos ingeniero eléctrico, yo soy el ingeniero civil electrónico, entonces gente informática. Entonces, hacer alguna actividad, dado los avances de inteligencia artificial, que uniera en general estas áreas. Y ahí salió la idea de hacer un seminario y originalmente nosotros nos conformamos prácticamente para hacer un seminario de inteligencia artificial en educación. Pero cuando ya nos juntamos dijimos que nosotros tenemos que aprovechar este potencial y no quedar en hacer una actividad, sino que juntarnos, seguir con esto y plantearnos un camino a seguir en el tiempo donde nosotros nos hagamos un poquito cargo de ir metiendo tecnología en la educación. O sea,
nos pusimos ahí en el fondo una meta. Y así hemos ido haciendo bastantes actividades, o sea, pasó eso que fue en mayo y de ahí nosotros no hemos parado en realidad en todo el año. 5.0, bueno, partió el término de Tenet principalmente para hacer un juego de palabras, tenía una combinación bonita que lo podemos leer en cualquier sentido, y lo otro es que mezclan el término de la tecnología educativa con red, entonces igual tiene una asociación que es bastante interesante. Y el 5.0 fue principalmente porque nosotros estamos metiendo tecnología, como está implantado todo lo de industria 4.0, viene la web 4.0, entonces hay harto concepto detrás del 4.0. Entonces nosotros, como estamos proyectando, queremos ir más allá, entonces coloquemos 5.0 y más encima somos 5 instituciones que conformamos la red, entonces cuadrada como perfecto para el concepto del nombre. Y para profundizar más en la expresión TENET, ¿qué es? ¿Una sigla o un concepto? Bueno, partimos de tomar el tema de la tecnología, ¿cierto? Que está inserto en la frase, ¿ya? Que se puede leer a ambos lados. Pero también si nosotros vamos a buscarle el significado a la palabra TENET, viene del acrónimo TENERE, que es un acrónimo sudamericano, ¿cierto? Que hace referencia, ¿cierto? Más o menos palabras a poder apropiarse de lo que es la tecnología que hoy en día está al servicio del ser humano, ¿cierto? Y poder, como decía don Pablo, entregarla, ¿cierto? O darle un sentido. Y en este caso nosotros estamos tomando esta tecnología conjunto con la red TENET 5.0 para poder ser un pionero en la región, ¿cierto? Y por qué no también ser un pionero a nivel país de poder entregar el conocimiento o estas tecnologías en función de que nos ayuden a nuestro diario vivir, y principalmente en la educación. ¿Y ustedes son, en este caso, los primeros en el país con estar al TENET, no? O sea, que tenemos entendido, yo creo que sí. Ahí, la inteligencia artificial lleva poquitito en la parte formal. Las instituciones se están preocupando, se están haciendo, sobre todo a nivel de educación superior, se están sacando varios cursos, varios apoyos, se está sacando material, pero que haya una unión de distintas instituciones que también están en distintos niveles educativos es una cosa totalmente novedosa, es algo que en general en cualquier área es raro que se dé, y en esta área que en el fondo pasa a ser algo punta de lanza en el fondo, es aún más interesante. Por eso que es una red que ha sido bastante, mucha gente le ha gustado. Hay otras instituciones obviamente que quieren incorporarse, nosotros tenemos que ordenarnos un poquitito si antes de empezar a ampliar la cosa, porque en realidad no queremos que se nos desvirtúen los objetivos. O sea, nosotros tenemos los objetivos súper claros que tenemos que apoyar, y de repente que llegue otro tratando de tirarnos hacia otro lugar no es conveniente. Entonces nosotros queremos ordenar bien lo que es la red, y de ahí sí o sí nos vamos a ampliar y vamos a incorporar más instituciones. Y en este plano local, ¿cierto? ¿Ustedes están teniendo alguna vinculación con el sistema comunal de educación, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? Sí, uno de los integrantes de la red, ¿cierto? Es un representante, la señora Carolina Saavedra, que es Sepúlveda, perdón, es la encargada de los coordinadores de enlace de la comuna. Entonces la parte del DAEM de Los Ángeles la tenemos ahí. Entonces está Virginio Gómez como institución de educación superior, allí en Los Ángeles como institución de educación media tenemos al Liceo Técnico Juanita Fernández Solar, Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada, ¿cierto? Y con el TAM, Centro de Innovación, ahí tenemos las 5 instituciones. ¿Y la respuesta del sistema qué tal ha sido? No, muy buena. Hemos tenido presencia del alcalde en algunas de las actividades, del jefe de DAEM. ¿Pero apoyo? Sí, o sea, por lo menos por lo menos los espacios para nosotros siempre han estado. Nunca nos han coartado la posibilidad de poder reunirnos, porque finalmente esto es colaboración. A todos nos sirve. O sea, nuestras instituciones se han portado bastante bien en ese sentido, porque nosotros estamos haciendo esto que lo hacemos por amor al arte, claro, que es lo que nos gusta,
Entonces cuando uno hace cosas sin ni un recurso, entonces lógicamente tienen que pelear que nos apoyen un poquito las instituciones, Claro. porque hay logísticas detrás y en este minuto hemos podido hacer todas las actividades y igual así deja un gustito distinto hacerlas de esa manera. Yo me acuerdo que cuando salió en las noticias, en el diario, la última actividad que hicimos con los docentes, que terminamos, en este minuto ya habíamos 115 docentes que fueron capacitados, había un primer comentario que aparecía en redes sociales diciendo como cuánta plata, cuánto da la fundación y de ese estilo. A mí me dio risa porque en realidad aquí a nadie se paga, o sea, de partida hago yo la relatoría del curso para que sea de esa manera. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es simplemente por apoyar. Nosotros no somos una institución política, nosotros somos una institución de educación. Somos distintos niveles educativos que están unidos con ese fin común. Interesante, siempre interesante. Pero saben que nosotros tenemos un problema, que es el factor tiempo, ¿ya? Pero esta conversación ha sido muy, muy rica, ¿cierto? Por todo lo que se ha aportado. Pero yo, con el perdón de nuestro director, me voy a extender un poquito más porque quedan un par de preguntas, ¿ya? Para que profundicemos en ellas. Dice, para Lee Schulman, la enseñanza es tal vez la actividad más compleja, más desafiante y más exigente, sutil, llena de matices y temible que nuestra especie jamás haya inventado. El único momento en que un médico podría encontrarse en una situación de complejidad comparable sería en la sala de urgencia de un hospital durante o después de un desastre natural. Hemos tenido hartos desastres naturales estos días, ¿no? Ya. Si eso es así, ¿cuánto más se complejizaría o facilitaría la misma con la incorporación al aula de la inteligencia artificial? ¿La complejiza, la facilita, genera problemas o ayuda a resolver los problemas? O sea, todo depende de cómo lo hacemos, y eso es lo primero. O sea, si es que uno trata de oponerse al ingreso de la inteligencia artificial, creo que va a ser complicado. Va a ser complicado, por lo que ya habíamos mencionado antes, que nosotros pensamos que en general los estudiantes lo van a incorporar sí o sí. O sea, se les va a hacer muy fácil incorporar inteligencia artificial. Entonces, si el docente trata de parar eso, se les van a empezar, yo creo que a complejizar bastante su labor docente, más aún de lo que es. Pero si todo lo contrario, él toma, se involucra con la inteligencia artificial, analiza qué de la tremenda cantidad de herramientas que hay, cuáles le pueden servir personalmente, yo creo que sus clases y su actividad docente se va a potenciar enormemente. Ya. ¿Esto incluye inteligencia artificial? ¿El celular? Es que en realidad hay harto que inteligencia artificial que uno no le llamaba inteligencia artificial antes que explotara. Yeah. Pero en realidad con que cualquier cosa funcione de manera autómata ya es inteligencia artificial en realidad. O sea, ¿por qué digo esto, profesor? A ver, ¿qué le parece a usted? Deme su opinión al respecto. Yo he visto por ahí, ¿cierto?, que sobre el escritorio del docente en una sala de clase hay una cajita de madera con 40 compartimentos, ¿ya? Entonces, los estudiantes cuando ingresan a la sala de clase, también lo he visto en la Cámara de Diputados, ¿ya? También lo he visto. ¿Ustedes lo habían visto eso en la Cámara de Diputados? Yo lo he visto en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Las comisiones, especialmente el trabajo de comisiones. Los estudiantes pasan y dejan su celular ahí. Yo tengo acá, ¿cierto?, para ser más preciso, pues está apagado, sí, perdón. Ahí tengo, ¿cierto?, el diccionario de la Real Academia ahí en las aplicaciones, ¿cierto? Porque de repente es bueno consultar, ¿cierto?, para precisar un concepto, etcétera, etcétera. ¿Le parece una buena medida esa, profesor? Que los chiquillos dejen los celulares adelante cuando podría ser una herramienta muy útil en el desarrollo de alguna actividad, por ejemplo. Topándome un poquito de algo que una pregunta de las que ya pasaron, sí, que era el tema del distractivo, que los estudios ciertos comprobaban que había sido un entorpecimiento del intelecto humano, ¿cierto? Yo creo que hasta el momento en que
el tema de la inteligencia artificial no era ocupada para poder generar un beneficio para lo que es la educación, yo creo que de ahí hacia atrás, yo ahí hubiese estado completamente de acuerdo con que los alumnos pasaran a depositar. Pero como están las cosas hoy en día, yo creo que esto es una herramienta totalmente imprescindible, porque así se nos facilita y nos complementamos con los alumnos. Yo lo veo de la parte de docente. También en algún momento fui alumno, pero si yo como alumno hubiese tenido la posibilidad de usar todo este tipo de herramientas, créeme que otro gallo hubiese cantado como hacían las cosas. Sí, yo por mi parte creo que en general a mí no me gusta ser muy restrictivo, ¿ya? Entonces yo no lo voy a hacer nunca, quitarle los celulares. Sé que es complicada la sala de clases, que hay alumnos que simplemente no quieren estar ahí adentro, que van a sacar el celular. Restrictivo, ¿sí? No, es que en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que no ser restrictivo. Restrictivo, ya entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que en realidad lo mejor es tratar de encantar al estudiante, darse cuenta que esa herramienta, que no es para estar simplemente mandándose mensajes, se puede utilizar, por ejemplo, en exactamente lo mismo que se están viendo como contenidos, quizás va a ser más interesante tratar de integrarlo a la clase, más que tratar de que sea un rechazo, porque después van a salir afuera de la puerta y van a terminar ocupándolo igual, entonces no encuentro que sea muy provechoso. Yo sé, igual súper consciente que es súper complicado la sala de clase de la gente que no quiere estar ahí. Y lo que haya pasado ahí, de la puerta para allá, ya fue historia, ¿cierto? Buena o mala, se quedó atrás, ¿ya? Sí, yo comparto eso, o sea, no, esto tiene que estar al servicio del estudiante en la sala de clases, porque es una herramienta útil, ¿cierto? Para la clase de matemática, para la clase, para todo en realidad, todo está ahí, ¿ya? La información está ahí y tenemos que aprender a manejarlo, porque tampoco se trata de sumar información, sino que se trata de aprender, o sea, seleccionar la información que se necesita, ¿ya? Y la manera de alcanzar esa síntesis, ¿cierto? Solo puede hacerse a través de elementos prácticos como la utilización de elementos tecnológicos, por ejemplo, creo yo, ¿ya? ¿Sí? Eh, Pensando en la misma situación, pero ubicándonos en el contexto actual, ¿quién enseñaría a quién? ¿Los aprendientes a los enseñantes o los enseñantes a los aprendientes? Empezamos al revés. Los aprendientes, o sea, los estudiantes a los profesores o los profesores a los estudiantes. Es más, ¿quiénes serían los enseñantes y quiénes serían los aprendientes? Bueno, en estos temas de tecnología creo que se hace un poquitito más fácil la colaboración de los estudiantes y que los mismos profesores vayan aprendiendo de la interacción con ellos. Yo creo que en realidad el aprendizaje tiene que ser en conjunto, o sea, yo creo que todos los que hacemos docencia nos damos cuenta de que nosotros cuando interactuamos con los estudiantes también estamos aprendiendo. Y ahora, metidos más encima en la tecnología, va a haber el estudiante que va a hacer más que uno en la tecnología porque está al día en alguna cosa. Y se puede hacer un debate, se puede conversar sobre la tecnología y termina aprendiendo el curso completo. O sea, yo creo que es sumamente importante esa parte de compartir los aprendizajes y no estar pensando que el profesor simplemente tiene que estar chorreando para los alumnos. Pero hablando de nativos digitales, ¿ya? ¿Está el docente en condiciones de competir con el estudiante o no? Porque uno mira a niños, ¿cierto?, de 1 año, 2 años, que andan con los aparatos, qué sé yo, y hacen lo que quieran Sí, o sea, tienen facilidad innata y ahí no hay mucho que hacer en esa parte. O sea, a ellos se les hace mucho más fácil y es lo mismo, lo que ya habíamos comentado. Por eso que nuestra preocupación partía por tratar de nivelar a los docentes. A los alumnos se les va a hacer más fácil, necesitan un empujón chiquitito. A los docentes va a costar más, sobre todo los docentes que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, sobre todo. Algunos quizás no van a querer saber nada con inteligencia artificial y van a tratar ni siquiera ni escuchar. Pero, como les digo, esta cosa ya llegó, o sea, ahí creo que no hay mucho que hacer. Yo he escuchado a connotados especialistas nacionales y extranjeros, ¿cierto?, que dicen que es bueno limitar al inicio del desarrollo de los niños, ¿cierto?, el uso o la entrega así resuelta de aparatos tecnológicos si no hay un control del adulto, o por lo menos una supervisión del adulto, ¿ya? Si, para no caer en el control, eh, y con la debida orientación. ¿A usted le parece eso que está bien?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber una supervisión, ¿cierto? Para que la tecnología que está al servicio sea bien utilizada, por supuesto. O sea, si yo tengo la posibilidad de poder entregar esta tecnología a un niño pequeño, ¿cierto? Para que juegue solamente no le encuentro sentido Ya. porque podría estar jugando la pelota, podría estar pintando, ¿cierto? Y no trajo un teléfono. Pero si el teléfono es utilizado para aprender, para generar un aprendizaje en el niño, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con que lo ocupe. Pero sí estoy de acuerdo con que tiene que ser supervisado. Ok. Miren, la última pregunta y con esto ya después nos despedimos, ¿no? Eh, a propósito de todo lo que hemos conversado sobre inteligencia artificial, ¿por qué es gravitante la propuesta del ex senador Girardi en el sentido de que se debe legislar su uso médico, por ejemplo, para cautelar los derechos de las personas? ¿Podría llegar a ser una tecnología invasiva que neutralizase a la especie humana? O sea, en mi opinión, bueno, en este caso el ex senador creo que tiene conocimiento sobre el tema y creo que sabe hacia dónde va la cosa. Ya, Principalmente nosotros estamos trabajando con tecnología y esas tecnologías algunas van apuntando hacia otros sitios. Entonces, sí o sí, con empresas como Neuralink, va a llegar el minuto donde creo va a llegar, no, ya llegó, prefiero decirlo así, ya, donde en el fondo no vamos a necesitar un teclado o algo para comunicarnos con la máquina ni nada, sino que simplemente va a ya, haber ya, traducción del pensamiento. Hay muchos proyectos que ya se están trabajando de esa manera, de dispositivos que solamente van a capturar las ideas y las van a traducir. claro. Entonces, adelantarse de eso y ponerle la raya, legislar al respecto de los derechos que hay sobre los Mm. pensamientos, creo que no es algo de ciencia ficción, creo que está bastante aterrizado, que es el momento de hacerlo, porque después quizás va a ser demasiado tarde. Ya. En Europa ya se hizo eso, ¿cierto? En Europa ya se legisló, perdón, se legisló, ¿ya? La Comunidad Europea fue enfática en la necesidad de que eso ocurriera, ¿ya? Porque no se podía dejar el campo abierto para que la inteligencia artificial resolviera por sí misma, ¿ya? Así es que a mí me parece, no sé, una buena idea la del senador, Sí, o del ex sí, senador. sí, yo ¿Qué lo le- comparto. Lo comparto porque Ya, yo creo que es necesario. A lo mejor no para, no para, no para para limitar, coartar, ¿ya? no Sí, para limitar, no para coartar, pero sí por lo menos que sea dentro de lo legal, ¿cierto? ujú, Y que no pase a llevar los derechos de las demás personas. claro, ¿Ya? Porque al final, si va a intervenir una persona o va a intervenir un pensamiento, como lo es la tecnología, ya, ¿cierto? Detrás de ese pensamiento hay una persona. Entonces, siempre tiene que tomarse la figura del ser humano como el ser pensante y el respeto que se merece, ya, ¿ya? claro, Independiente claro, del lugar que venga o de las condiciones que tenga. así es. Sí. La dignidad humana está primero y por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de lo que se pretenda justificar, ¿cierto? No hay nada que pueda permitir que esta dignidad sea atropellada. Eh, bueno, estimada teleaudiencia, como ustedes han podido ver, ¿cierto? Hemos tenido una interesante conversación, así muy distendida, muy tranquila, eh, porque el tema además era interesante y porque nos conviene alfabetizarnos a todos eh, en esto que va avanzando y que está aquí con nosotros, ¿cierto? Y ya nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Eh, para los que estamos más cerca de irnos y sobre todo para los que vienen, ¿cierto? Recién incorporándose a la vida, porque ellos simplemente van a ser parte, ¿cierto? Van a ser convivientes de la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial. Les agradecemos su sintonía, pero antes de eso, ¿ya? Unas últimas palabras, profesor, unas últimas palabras, ¿cierto? Respecto de esta conversación que hemos tenido. Sí, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Creo que ha sido una muy buena conversación, un tema bastante interesante. Nosotros nos metimos en esto por lo mismo, porque nos gusta, porque nos interesa. Nosotros somos una red, como les digo, estamos partiendo, pero tratamos de estar abiertos a lo que es la comunidad. Entonces nosotros vamos a estar haciendo actividades, vamos a estar apoyando en todo lo que se pueda y como esto llega a muchos docentes, entonces
se pueden contactar a través del DAE, por ejemplo, y si quieren que nosotros hagamos una actividad con ellos, yo creo que no tenemos las puertas están abiertas para hacer algo con los docentes. Esa es nuestra preocupación primordial. Ahí hay una invitación que no podemos desaprovechar, ¿ya? Contactarse con el DAEM, ¿cierto? Para solicitar la presencia de los personeros de esta red, ¿cierto? Con sus programas de desarrollo, profesor. Bueno, agradeciendo el espacio que nos otorgan para poder dar a conocer esto que partió aquí en Los Ángeles, que es una iniciativa local, ¿cierto? Que está al servicio de la comunidad. Y el objetivo de nosotros es eso, es poder innovar en la educación, ¿cierto? Y que esto sea en beneficio de la comunidad. Como decía don Pablo por ahí, estamos planificando una actividad de cierre de año, ¿ya? Que es un seminario que lo estamos armando todavía, estamos afinando detalles, en donde queremos, bueno, el objetivo siempre es acercar a la comunidad, ¿cierto?, este tipo de tecnologías, que estén a servicio de todos, porque al final parto de algo que leí por ahí en algún momento, no recuerdo dónde, que la información o el conocimiento no sirve de nada si uno se lo guarda para sí mismo. La idea siempre es poder compartirlo y que cada uno sea protagonista de la utilidad que le va a dar. Y sin olvidar de que todos nosotros somos la suma de lo que otros hicieron o dijeron antes, que nosotros acá, pues, en eso consiste el desarrollo de la humanidad, y ha consistido. Nuestros sinceros agradecimientos a la teleaudiencia, ¿cierto?, compañera de todos nuestros programas, a nuestros invitados también nuestro sincero agradecimiento y nuestra disposición para un siguiente programa sobre otro tema interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.